pero estamos de muy temprano entre San Pedro, La Paz y Concepción viendo cómo funciona esta fiscalización. Sabemos plan de contingencia de 55 medidas tras la liberación del puente ferroviario que comenzó en diciembre. Desde ahí se abordó este plan de contingencia con estas 55 medidas. Una marcha blanca que fue la semana pasada terminó. Esta semana se van a cursar las multas a las personas que no respeten esta prohibición de circulación. Hoy lunes se va a mantener 0 y también 1 serían las placas patentes con ese último dígito, las que no pueden transitar por estos tres puentes, Puente Bicentenario, también Yacolén y Juan Pablo II. Nos encontramos con el Seremi de Transporte, Héctor Silva, para conocer más sobre estas medidas que se implementaron y el fin también de esta marcha blanca y cómo se va a abordar desde ahora esta prohibición de circulación. Seremi, hola, con saludarlo. Primero, ¿qué nos puede contar sobre este día que ya terminó esta marcha blanca? ¿Qué se espera, las expectativas respecto a la prohibición de circulación? Buenos días, Javiera. Bueno, efectivamente, la semana pasada se realizó una marcha blanca sobre esta prohibición de circulación que arrojó algunos resultados que nosotros hemos alcanzado a procesar en forma preliminar. Ella ha significado que existió durante la semana pasada efectivamente un mayor flujo y tránsito de vehículos en los puentes sobre el río Biobío. Esta mayor fluidez se debe efectivamente a una disminución en el tránsito de vehículos livianos. Nosotros estimamos que esta disminución es en torno al 7% de vehículos livianos. Esto, sin embargo, significa que, pese a ello, hay todavía al menos un 66% de los vehículos que no deberían transitar o que no debieron haber transitado, que sí lo hizo. Y eso es justamente lo que queremos que la ciudadanía pueda corregir durante esta semana antes de que ya ingresen todos los establecimientos hacia el día 13 de marzo. Seremi, es importante destacar cuáles serán las multas cargadas a las personas que no respeten esta prohibición de circulación, porque la cifra es preocupante. El 66% de los vehículos que transitaron por estos tres puentes no cumplió con esta prohibición de circulación. Si nos puede contar más de esto, de estas multas, ¿de cuánto estaríamos hablando? Sí, bueno, ahí solo aclarar un poco la cifra. Del total de los vehículos que no debió haber circulado, el 66% sí lo hizo y un tercio cumplió. Ya, un tercio cumplió y el 66% no lo hizo. Esos son los datos, insisto, preliminares que ha arrojado los resultados de la marcha blanca la semana pasada. Ahora bien, a partir de esta semana, los fiscalizadores del Ministerio de Transporte, que se encuentran apostados en las salidas de los puentes sobre el río Yacolén, tienen ya la facultad para cursar los partes. Estos partes son empadronados y eso también es importante señalarlo. Los automovilistas que transitan por el puente no van a ver vehículos estacionados a los cuales se está infraccionando. Los partes son empadronados, el medio de prueba es una fotografía que toma el fiscalizador del Ministerio de Transporte, la cual es procesada internamente en una aplicación para finalmente terminar en el juzgado de policía local respectivo, desde donde se hacen las notificaciones a los infractores. Seremi, ¿dónde podemos encontrar a estos fiscalizadores? Están acompañados también con carabineros y todo un equipo. Sí, las fiscalizaciones se encuentran, como te señalaba, en la salida de los puentes y en la salida de los puentes Juan Pablo II, tanto por San Pedro como por Concepción, Yacolén por San Pedro y Concepción, y en el caso del puente Bicentenario, en el sector de San Pedro, donde además hay una fiscalización distinta, un poco distinta, porque hay algunas excepciones para aquellos que se dirigen hacia la Ruta de la Madera. Seremi, también cuando nos trasladamos acá entre San Pedro y Concepción vimos que ya estaba esta vía exclusiva para buses. ¿Cuándo empieza eso a regir o si ya comenzó? Nosotros estamos recién terminando, bueno, más bien el MOP está terminando los trabajos que ha implicado la demarcación de esta vía exclusiva en el puente Yacolén para vehículos de locomoción colectiva. Y su implementación debería ser durante los próximos días, evidentemente antes del 13 de marzo. Bueno, importante igual señalar, desde el 13 de marzo van a comenzar a entrar a clases las comunas de San Pedro, Coronel y también Santa Juana, pero otros ya comienzan esta semana. ¿Cuáles serían los transportes que sí pueden transitar pese a la prohibición de circulación? Porque se entiende que igual es el transporte escolar. Bueno, efectivamente, las excepciones tienen que ver principalmente con vehículos de emergencia, entiéndase bomberos, hoy por hoy ambulancias, cuadrillas de CONAF, en fin, todos aquellos que además están trabajando en las emergencias, el transporte escolar que tú señalabas y también los transportes de policía y algunas otras excepciones como gente en situación de discapacidad y otro tipo de cosas. Pero además hay que tener claridad que esta prohibición de circular no opera para las motos, ¿ya? Y para los vehículos de menos de 4 ruedas. Así que también hay una alternativa para los
automovilistas que no van a poder utilizar sus vehículos en estos días. Muy importante lo que señala CEREMI y por último si puede hacer un llamado a las personas para que respeten esta prohibición de circulación. Recordemos que esto se va a mantener hasta que el puente ferroviario quede operativo, que sería a mediados de abril. Sí, el llamado fundamentalmente es a la corresponsabilidad. La movilidad en la ciudad es una responsabilidad de todos. Nosotros desde el gobierno como Estado estamos preocupados de poder favorecer las condiciones de movilidad del transporte público, porque entendemos que es un medio de transporte mucho más eficiente que los vehículos particulares. Por eso se han desarrollado todas estas medidas, para fortalecer el transporte público y permitir además que transiten los buses con fluidez que van a conectar las dos estaciones del Biotren entre San Pedro y Concepción. Por eso el llamado es, primero que todo, a informarse sobre estas medidas en redes sociales y en los medios de comunicación. Segundo, a programar los viajes con anticipación. Sabemos que el mes de marzo es complicado, pero también sabemos que las primeras semanas son de análisis, de estudio, y finalmente hay un proceso de acomodo. Así que el llamado justamente es a poder confiar en estas medidas, respetarlas, porque es la única manera que entre todos vamos a conseguir que el impacto de esta coyuntura particular sobre el puente ferroviario sea el menor posible. Perfecto. Muchas gracias, CEREMI. Entonces están las palabras de CEREMI de Javiera. transporte, importante señalizar que no se puede transitar esta provisión de circulación para el puente Yacolén, Juan Pablo II y también el puente Bicentenario. Terminó la marcha blanca y ya comenzaría entonces a regir estas medidas y esta multa que llegaría directo a la casa, pedida con una fotografía que estaría sacando los fiscalizadores. Javiera, bueno, lamentablemente ya se fue el CEREMI de Transporte. Era importante preguntarle, no sé si tú pudiste hacerlo en el punto de prensa. Recordemos que hace muy poco dejó el cargo en la CEREMI de Transporte Claudio García. La pregunta va en ese sentido, a ver si pudimos recabar algo en el punto de prensa. ¿Hacia dónde va la estrategia de él como CEREMI de Transporte? No tan solo en este tema, sino los problemas de conectividad casi eternos que tenemos en horas puntas, en la intercomuna Concepción Talcahuano, Concepción San Pedro y así. Y junto con eso, ¿qué significa la salida de la CEREMI en términos de por así decirlo, retroceso? ¿En qué sentido, en qué pie lo toma él este tema? Que lamentablemente quedamos en un proceso, por así decirlo, de pausa. ¿Qué comentó el CEREMI en este punto de prensa que se hizo cerca de las 8:15 de la mañana? ¿Y a qué hora, en lo otro, se esperan ya cifras concretas en torno a partes cursadas, al parecer cerca del mediodía? Sí, pudimos conversar entonces con el CEREMI y con todas las autoridades que estuvieron presentes. Lo que se comentó es que de momento van a estar con el plan de contingencia, las 55 medidas que ya estarían rigiendo todas estas medidas, por lo que comentaba. Va a continuar con esto y se va a poner énfasis a la locomoción colectiva. Sabemos que van a estar frecuentemente viendo que pasen, que cumplan con el horario que corresponda para que las personas no evitar congestión vehicular, digo, en estos tres puentes cuando se inicie esta vuelta a clases esta semana y además el 13 de marzo en las tres comunas ya mencionadas. Pero sería ese el énfasis que estarían poniendo las autoridades desde el Ministerio de Transporte para fiscalizar la frecuencia de la locomoción colectiva del transporte público, para que las personas prefieran esto y más aún cuando hablamos de prohibición de circulación de estos autos, para que las personas que no puedan viajar en sus vehículos particulares puedan hacerlo en transporte público. O sea, va a haber un aumento de frecuencia, ¿eso se dijo? Sí, se preguntó, dijo que si iba a hablar con todas las empresas a cargo de las licitadas y dijo que sí, que debería aumentar la frecuencia de transporte, pero que es algo que van a estar evaluando día a día. Se solicitó, pero no se confirmó que aumente la cantidad de buses que van a estar transitando San Pedro y también Concepción. Bien, Javiera, gracias por ese informe junto a Pablo Rebolledo.